Entonces, ¿qué toma Kant del derecho clásico precisamente? Él, fíjense que cuando nosotros pensamos en esas categorías que solemos identificar como dolo, culpa, preterintención, bueno, lo primero que nosotros experimentamos es que estamos sumamente familiarizados con ellas y que nos dan una idea bastante clara acerca de los presupuestos de imputación. Ustedes saben perfectamente que estas categorías son fundamentalmente tomadas, y cuando digo fundamentalmente me refiero al proceso historiográfico, son tomadas de la teoría de las obligaciones en materia civil. Por supuesto, cuando uno verifica su configuración en la teoría de las obligaciones, pues tiene una historiografía precisa que no coincide en todos los aspectos con la configuración kantiana. De hecho, podrán ustedes verificar cómo esto conceptualmente fueron muy difíciles de consolidar. El, eh, el dolo, pues como regla general, se identificaba como un presupuesto de imputación de responsabilidad basado en el conocimiento y la voluntad. La culpa sí ha sido muchísimo más difícil de entender, muchísimo más problemática. Me permito hacerles algunas referencias si quieren verificar la historia de la configuración de los conceptos de dolo y de culpa a un trabajo recientemente publicado en una obra coordinada por el profesor Carlos Arturo Gómez Pavayo, recientemente publicada, que en el capítulo que me correspondió lleva por título La historia de la culpabilidad penal, para que verifiquen paso a paso cómo se fue constituyendo y cuáles eran las características. Como les decía, el dolo era como la regla general de imputación y la culpa la excepción, pero la culpa fue muy complicada de establecer, y lo que encontramos particularmente son contradicciones, de tal manera que las fuentes revelan un tratamiento heterogéneo, un tratamiento, como decía, contradictorio, en donde no se tiene claro si había un régimen de la culpabilidad culposa. De la preterintención, pues bueno, digamos que si ustedes saben que la preterintención es como un punto intermedio en donde una cadena originalmente dolosa deviene en culposa por las características que creo que le son a todos familiares y que no reclama desde ese punto de vista mayores consideraciones. Entonces, Kant, pues digamos que tiene un basamento bastante sólido en materia de dolo, pero bastante frágil en materia de culpa. De tal manera que Kant genera un concepto que hoy en día, si lo ponemos en los términos o pretendiésemos manejarlo en los términos kantianos, generaría demasiada prevención. De hecho, Kant habla específicamente de maldad interior, de tal manera que como maldad interior identifica la condición de conciencia que tiene una persona libremente. Y recuerden ustedes que Kant siempre parte como imperativo categórico de la libertad, del libre albedrío, la libertad que tiene la persona para orientarse hacia una conducta ilícita o hacia una conducta lícita. Es la maldad interior en la terminología kantiana lo que orienta a una persona, cualquier persona, hacia la comisión de un comportamiento ilícito. Y tampoco pierdan de vista que lo que decíamos hace algunos instantes en la anterior cinta, que parte de la base de que el derecho penal proviene del derecho natural, es decir, de un derecho suprahumano. Y él está tratando de establecer cuáles son los presupuestos de ese derecho natural, de ese derecho penal entendido sobre el presupuesto remoto de la sistematización ciceroniana.
De tal manera que a juicio de Kant, lo único que puede eh, fundamentar una consideración de represión en relación con el comportamiento humano es un cierto comportamiento interior o una cierta condición interior que él designó como maldad interior. Creo que todos tendríamos de una u otra manera la tentación o, o la intuición de hacer esa asociación, maldad interior, pecados, como un elemento moral. Pero fíjense que Kant de una u otra manera intentaba objetivizarlo en términos epistemológicos. Kant era muy religioso, por cierto, era profundamente religioso, más se cuidaba de eh, permitir incursiones de sus concepciones religiosas en sus concepciones filosóficas. Que filosofía podríamos decir que es la máxima ciencia que existía en el momento en que Kant está eh, desarrollando sus obras. De tal manera que la concepción kantiana tiene ese presupuesto, pero no es un presupuesto religioso, no es un presupuesto teológico, es un presupuesto metafísico y, como les decía, la metafísica en la concepción kantiana implica tantos elementos morales, elementos éticos como elementos jurídicos. A nota a pie de página podría decirles que esto pareciera desafiar esa concepción kelseniana del derecho exento de elementos que no sean connaturales a su misma condición. Pues en una cierta concepción del derecho general, con pretensiones manifiestamente científicas, eso es válido. En una teoría normativista podríamos decir que eso es válido. No obstante, eh, dados todos los problemas que la teoría normativista de Kelsen tiene, que ni en su momento ni hoy en día han sido superados, tenemos que agregar que el estructuralismo kelseniano hoy en día tiene unos reparos considerables. Si ustedes miran, por ejemplo, en la concepción de Juan Iglesias, en su historia del derecho romano, por ejemplo, refiere con una clara insinuación de Kelsen, perdón, eh, dice que un derecho puro no termina siendo sino tiranía pura, es decir, que es definitivamente lejano no solamente de la realidad, sino de una cierta axiología, pretender la existencia de un derecho ajeno a toda concepción moral, a toda concepción ética, incluso a toda concepción política. Idea que evidentemente tiene un presupuesto kantiano indiscutible. Entonces, desde este punto de vista, pues en la concepción kantiana de lo que se trata es de una maldad interior que debe ser o que pasa a ser como el presupuesto de intervención punitiva. En su momento veremos cómo lo más característico de las sanciones penales, no solamente desde Anselmo de Feuerbach, sino que desde mucho antes, digamos que Feuerbach lo que hace es sistematizarlo. Lo más característico de las penas es la aflicción, es decir, la producción de dolor, de sufrimiento sobre el presupuesto de supresión de derechos fundamentales. Lo más característico de las penas es eso, la aflicción. No, no es inconcebible una pena que no sea, una pena penal que no sea aflictiva. Por esa misma razón, pues indudablemente el derecho penal termina siendo la ciencia del dolor, del dolor legal, del dolor legítimo, legítimamente producido. Al fin y al cabo, pues es la forma de intervención del Estado más violenta que se conoce, más gravemente atentatoria de los derechos fundamentales de las personas, pero en términos legales. Entonces, esa es la inquietud kantiana, de tal manera que dada esa circunstancia, cómo entender esa maldad interior como presupuesto de imputación de penas penales que, reitero, su más inevitable característica es ser aflictiva.